El Salvador, un país que ha enfrentado la violencia desde las orillas más oscuras. Ha encontrado eslabones inquebrantables que le han permitido luchar por la defensa de las víctimas que claman justicia y reparación. La lucha colectiva por la defensa de estas causas se convirtió en bandera para la activista Bianca Rodríguez, una mujer trans que, a pesar de ser víctima de violencia, secuestro y discriminación, hoy defiende la vida de mujeres trans que sufren diariamente del hostigamiento, un alto nivel de violencia y la marginación económica sin una ley de género que les reconozca y proteja. Sabemos que los riesgos, los ataques incluso del propio gobierno están presentes, de criminalizarnos, de perseguirnos, y damos lo mejor de nosotras para que nuestra organización y el trabajo que hacemos pueda seguir presente. Es lonja. Okay. Lo único que va aquí ya va preparada con el huevo. Hoy, Bianca es la directora ejecutiva de Concavis Trans, una organización que lucha por la defensa de los derechos humanos de las personas transexuales y la comunidad LGBTI en El Salvador. Camino que hoy transita desde el amor de su abuela, su familia y su equipo de trabajo. Un clamor que trasciende y se reconforta desde la resistencia y su incansable lucha colectiva. Querida Bianca, gracias por recibirme en tu casa. Cuéntame de esos primeros detalles que te hicieron ver que tú eras tú. Bueno, un gusto de recibirles en mi casa. Para mí, la infancia, a pesar de ser un momento oscuro para mí, porque fue un tiempo donde trataron de reprimir esa niña que existía en mí. Tengo recuerdos muy lindos de cómo utilizaba vestidos con mis primas, cómo jugaba a las muñecas. También tengo recuerdos tristes como la violencia que enfrenté para redimir o para reprimir, mejor dicho, mi identidad, lo que yo sentía y cómo me sentía. ¿Cómo fue la reacción de tus padres también en un entorno, estamos hablando de El Salvador, una sociedad que en tu infancia era aún más conservadora de lo que es ahora, que tenía estereotipos más rígidos sobre ciertas cosas? Mira, yo quedé huérfana a los 6 años porque mi padre murió en el año 2000 y marcó un precedente en mí porque él tenía un pariente abiertamente gay. Entonces él entendía sobre mi necesidad quizás de decir soy una niña. Lastimosamente falleció por causas naturales y me tuve que criar con mi madre únicamente y con mi hermano. Cuando yo inicié a poder expresar que yo me sentía como una niña y no como un niño, para ella no cuadraba. Entonces, y ese aspecto de ser una persona muy conservadora, el que dirán de la iglesia, de lo que dice la Biblia, influyó mucho, creo yo, en los actos que ella hacía a fin de corregir mi identidad. Y yo creo que no es una culpa tampoco de ella, sino de los preceptos que las culturas, que las sociedades te van inculcando. Toda esa presión, de alguna manera también personificada en tu mamá, que era víctima sin lugar a dudas de todos esos estereotipos, te llevan a abandonar tu casa a los 15 años. 15 años es una edad muy temprana para salir del hogar. ¿Cómo es ese momento en que te vas? Cuéntame ese momento. Recoges tus cosas, te vas con lo puesto, tiras la puerta. Sí, mira, fue un momento que me llevó, después de la reflexión,
de decir no puedo continuar en un círculo vicioso de violencia, de sentirme o de llegarme a sentir en ese momento como una persona enferma. O sea, casi que a mis 12, 13 años yo intenté suicidarme. Pero fuiste muy valiente, Bianca, porque muy pocos dan ese paso, ¿no? Sí. Las historias de los que se someten, se callan o se suicidan, lamentablemente son muchas. Creo que, como te digo, fue después de un acto pues un poco intolerante de mi mamá, cuando me dice enfrente de mis compañeros y compañeras que ella no me va a aceptar y que soy una aberración para la sociedad. Entonces yo dije, no hay más que hacer. Ya no puedo seguir esperando golpes, maltratos, agresiones verbales, agresiones físicas, agresiones psicológicas. Tengo que parar. Sin embargo, afuera te esperaba lo desconocido. Al interior del hogar ya conocías las presiones, los maltratos, el estigma, pero afuera era ¿qué va a pasar? ¿Qué pasó entonces? En ese momento yo tuve la necesidad de buscar qué hacer y me topé con una familia religiosa. Ellos, los dos señores, profesan la religión de una iglesia muy fuerte aquí en el país y me dijeron que ellos podían acogerme en su casa y que la única condición es que yo tenía que ir a la iglesia porque realmente lo femenino a mí se me notaba, o sea, el ser una persona diferente era más que obvio. O sea, te ofrecían techo y trabajo a cambio de una reconversión, Correcto. de un entrar en el molde. Correcto. Entonces, lastimosamente yo caí y estuve alrededor de 2 años viviendo con ellos. Y fue difícil porque domingo con domingo me llevaban donde el pastor a que me dieran charlas, a tratar de reconvertirme en lo que ellos denominaban un hombre. Vamos a acercarnos entonces a ese momento en que te vuelves a escapar, porque me doy cuenta que tu infancia y tu adolescencia fue una eterna fuga. Sí. Huyendo de la gente que quería reconvertirte en lo que no querías tú. ¿Qué pasa con Bianca? Justo uno de esos domingos decido venir a visitar a mi abuela. A Estebana. A Estebana, Estebana. el horcón familiar. Correcto. Y ella, pues, durante estos 2 años no entendía por qué yo me había ido del hogar, porque cuando yo me fui, ella no estaba aquí en el país. Ella me dice que no podía creer esa situación, pero que ella iba de alguna manera a reparar lo que había sucedido y que a pesar que ella tenía muy pocos recursos económicos, podía brindarme un techo donde estar y un plato de comida y el cariño que una familia te puede ofrecer. Y ahí fue donde yo tomo la decisión de regresarme con ella. ¿Cómo van a ir ustedes aquí trabajando? Y yo aquí, ¿para dónde la agarramos? Hay que desocupar el tiempo. Ella me dijo que tenía que empezar a pensar qué hacer conmigo, de retomar mis estudios, porque me decía, en El Salvador, si no tenés bachillerato, ni siquiera te van a contratar de barrendero. Yo dije, bueno, en eso sí tienes razón. Ella me lleva a la escuela que está justo a la par de una iglesia católica. Me dicen que no pueden recibirme porque yo tenía un nombre diferente y que para estudiar yo tenía que cortarme mi cabello y vestirme como un niño. Y ahí fue un momento de decir, tengo que retroceder. Entonces yo dije, hice esa reflexión y yo dije, ¿cómo una señora de avanzada edad puede darlo todo por mí? Yo no puedo hacer un cambio, mientras que va a ser momentáneo, serán 2 años. Me corté el cabello, me lo teñí. Lo único que no hice fue dejarme de maquillar en la escuela. Y para mí fue muy, muy gratificante porque al finalizar mi bachillerato, ellos me entregaron como institución un reconocimiento como uno de los alumnos integrales de la institución. Y ahí es donde nace Gabriela.
¿Y quién era Gabriela? ¿Cómo se expresaba? ¿Cómo se veía? ¿Qué creía la gente de ella? Cuando empiezo a decirle a las personas, miren, ya no quiero que me digan este nombre, sino que me digan Gabriela, a la gente le costó. Y me costó también en la lejanía de que mis amigos, de mis amigas, se alejaran de mí, porque te aceptaban de cierta manera. Y hoy creo que cuando decido inscribirme a la universidad, en la universidad fue, creo que otra de las peores pesadillas que yo pude vivir. ¿Cómo? Uno pensaría que la universidad siempre es más progresista, más abierta. Fue diferente, porque me topé con catedráticos que no congeniaban con una persona trans, que para ellos era lo peor, que yo, una persona LGTB, quisiera cursar la carrera de ingeniería agroindustrial. Allí me imagino que el machismo estaba... Correcto. Quedaba a la nariz. En la universidad llegué al punto del quiebre cuando uno de los catedráticos me cataloga como niño, como hombre. Una especie de humillación pública. Correcto. También. Yo le pregunté qué es lo que sucedía y me dijo él de que él no coincidía con lo que yo era, que en el momento en que yo me retractara de mi expresión femenina, de ser Gabriela, en ese momento yo iba a obtener calificaciones, pero mientras no, y decido retirar las materias. El retiro de materia es como que habías pedido ya salirme de la carrera. Correcto. Y dije, bueno, ¿qué hago ahora? Me topé con una sociedad muy difícil porque empecé a buscar empleo. Mandaba currículums y yo ponía el nombre de Bianca. En algunos trabajos me decían que me iban a llamar, en otros me rompían el currículum frente a mí, en otros me decían que por los principios y valores éticos de las empresas no contrataban a personas como yo. Y me encontraba como en una encrucijada porque yo decía, ¿y cómo subsisto pues? Y ahí es donde me topé con Bianca se tropieza con Concavis o Concavis con Bianca. Uno con la otra. Que Bianca con Concavis, porque yo ni siquiera en ese momento me identificaba como una mujer trans. O sea, yo me identificaba como Gabriela. Pero yo decía en ese momento, yo soy un gay femenino. Y llegué en abril de 2014 a la organización. Carla me entrevistó y me dijo que podía ingresar como voluntaria a la organización. Entonces, luego abren la plaza y quedé como la directora de comunicaciones, pero en mi periodo como voluntaria entendí que esto no solamente me pasaba a mí o me sucedía a mí. Me miraba reflejada en muchos casos que llevaban a la organización. Quiero conocer ese lugar. ¿Me llevas? Sí, claro, y quería invitarte porque ahora en la tarde tenemos un taller sobre diversidad y género donde pues la organización provee esto para personas LGTB que ni siquiera han tenido o desconocen precisamente de la orientación sexual, de la identidad de género. Vamos a conocer a esas campeonas. Hay aproximadamente 34 orientaciones sexuales diversas, ¿verdad? Pero yo tengo una duda. Bueno, nosotros ya sabemos qué es orientación sexual, pero para los héteros no lo saben. Ellos solos nada más están sabedores de hombre y mujer hasta allí. Querida Bianca, es el segundo día que paso contigo y además estoy aquí en el lugar que te ha hecho crecer y ha hecho crecer a tantas personas. Cuéntame un poco la historia, no solamente de este inmueble, del lugar físico donde estamos, sino también la historia de la organización a la que pertenece. Bueno, Concavis nace desde este grupo de apoyo de
conformada por lideresas y autogestionada por lideresas trans, donde con sus propios recursos económicos que obtenían del trabajo sexual, ellas decidieron formar ese grupo para sensibilizar, para hacer incidencia, para demandar cambios en el sistema de salud, porque a las personas trans se les discriminaba en ese momento y sobre todo a las personas trans con VIH. Entonces con CABIS en este 2008 pues dicen no, necesitamos ser visibles las personas trans. Cuéntame cómo fue ese proceso de lograr que tu documento de identidad reflejara la persona que querías ser o con la que te identificas. Fue un proceso muy agotador, duró alrededor de 3 años prácticamente. Cuando decidimos a través de la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género presentar recursos ante juzgados de familia para agotar el Sistema Nacional de Justicia y poder buscar justicia a nivel internacional, pues presentamos estas demandas colectivas. En varios casos hubo la negativa de los juzgados de decir no. Ahora, lo que tú estabas pidiendo, a ver si lo entiendo bien, es que tu documento de identidad dijera el nombre con el que tú te sentías identificada. Correcto. Yo estaba solicitando el cambio de nombre porque existía una violación clara a mis derechos fundamentales y que con base a esa vulneración fundamental de mis derechos había sufrido violencia y que mi dignidad humana estaba comprometida. ¿Cómo fue ese día en que supiste no solamente que era posible para ti, sino que habías logrado que fuera posible para otros salvadoreños y otras salvadoreñas? Sí, mira, fue el 9 de diciembre, un día antes del Día de los Derechos Humanos, el 9 de diciembre de 2022, donde me dan audiencia de sentencia. Fue un momento duro y oscuro para mí porque me hicieron revivir todos los hechos de violencia que yo enfrenté en mi niñez, que he enfrentado en mi desenvolvimiento como una mujer trans, y ver la poca sensibilidad de la juez a cuestionar fundamentos, por ejemplo, de por qué yo tendría que haber decidido ser una persona trans, por qué no me quedé con mi género y mi sexo biológico. ¿Tú pensaste que había una posibilidad muy alta de que no? Correcto, no te dieran la posibilidad de cambiar el nombre. Pues en ese momento ella me dice que está en acuerdo en acceder al cambio de nombre, pero no al cambio de género o de sexo dentro de mis documentos de identificación. ¿Cuál fue, a tu juicio, el efecto que logró en la comunidad y en otras personas que también habían deseado emprender un proceso similar? Fue un momento donde nosotras dijimos, hemos luchado desde 2010 poder tener una ley que nos permita adecuar nuestro nombre en razón de nuestra identidad de género, nuestros documentos. Y ha sido una lucha constante de legislación tras legislación y nunca nos prestan atención, siempre nos dicen no es el momento. Y ahora se está volviendo una realidad. Abriste un camino. Abrí esa brecha. Pero las brechas, para que queden abiertas, hay que usarlas, hay que transitar por ellas. Ahora no solamente estás como el rostro más visible y de alguna manera simbólico en CONCABIS y en tu comunidad LGBTI, sino que cada día conoces personas que te recuerdan a la adolescente que fue Bianca. ¿Qué les dices? ¿Cuáles son los consejos? ¿Qué les recomiendas? Justamente cuando hablas de mantener viva esta brecha, creo que una de mis mayores apuestas es que abrí un programa para que personas trans vengan a CONCABIS a solicitar apoyo jurídico para acceder a ese cambio de nombre, porque a pesar que hice todo este proceso judicial, requiere
representación por parte de un abogado y eso tiene un costo. Las personas trans no tienen recursos económicos en un país donde se nos vulnera constantemente nuestros derechos. ¿Has tenido, digamos, suerte o también rechazo a la hora de buscar juristas que los representen? Es difícil porque existe mucho prejuicio, sobre todo también existe desinformación y temor, porque en ocasiones anteriores, por ejemplo, se negaban a representar incluso a personas LGTB privadas de libertad. Siempre son abogados de la Procuraduría General de la República, abogados ad honorem. Entonces, a veces es un poco luchar con los prejuicios de los propios abogados y como esta es como opción del abogado si le interesa representar, porque tú puedes pagar, pero el abogado te puede decir, no, yo no llevo ninguno de esos procesos porque atentan contra mi ética profesional. Lo toma a discreción. Ahora bien, no solo ha habido espinas, obstáculos y rechazo. También hay ese momento en que se le reconoce el trabajo a uno y tú has sido reconocida. Es más, recibiste el premio Mansen del Alto Comisionado de Naciones Unidas para el tema de los refugiados. ¿Cómo llega ese galardón? ¿En qué contexto? ¿Cómo lo recibe? Mira, fue un momento muy especial para mí porque justo desde 2015 que ya me empecé a potenciar, empecé a acompañar a personas LGTB que decidían huir de El Salvador. Se abre la puerta a mayor visibilidad, como tú lo mencionas, de tener aumentos de casos aquí en la organización, de habilitar un refugio particular para brindar protección y resguardo temporal para las personas LGTB, que también creo que fue un segundo logro después de este premio que yo recibí. La Casa Refugio Carla Velar creo que incrementó aún más el trabajo de la organización, pero también el crecimiento exponencial como organización para decir, estamos aquí luchando en nuestro propio contexto ante un Estado, un gobierno que nos niega nuestros derechos, que no les importa las políticas públicas, que no hay ni siquiera legislación que nos garantice la protección fundamental de nuestros derechos. ¿Qué las hicieron? Las escondieron. Aquí está la línea donde la podemos. Te van a poner paz. En mi activismo con Cavitrans genera un antes y un después. Yo viniendo de un cantón del área rural a querer sobrevivir todos esos ciclos de violencia que vivís porque desconocés distintos temas. Entonces venís y conoces una organización que te da el empoderamiento, la semilla para que vos puedas florecer y sigas caminando. Los temas que con Cavitrans, los talleres y las actividades, marchas que, en las cuales participa con Cavitrans han sido eso, ¿verdad? Han sido esa gota de agua que ha ido pudiendo germinar en mí. O personas trans y personas que estamos acá, pues todas somos binarias, todas las personas, tanto las mujeres binarias como hombres binarios. ¿Por qué binarios? Porque se identifican tanto como con el pronombre él, pero también se identifican como con el pronombre ella. Esa confianza que Bianca brinda hacia nosotras es muy importante porque nos permite pues a desarrollarnos y a desarrollar cada trabajo. Tenemos como meta pues. Entonces creo que la influencia de Bianca, los aportes de Bianca es muy importante a nuestra formación, a nuestra escuela de vida que pues es con Cavis. Bianca realmente es un ejemplo de perseverancia, de resiliencia, porque está liderando una organización desde su experiencia. Es admirable ver cómo es un ente referente en el país y cómo todo ese impacto que ella genera lo podemos ver reflejado en cada una de las personas que a diario son beneficiarias de todos nuestros servicios. Una persona cisgénero son todas aquellas personas que se identifican con las características sexuales con las que han nacido.
A mí me impactó mucho cuando escuché en una entrevista tuya la expectativa de vida para las mujeres trans en El Salvador, pero yo creo que tú quieres ser centenaria. ¿Qué quiere de ese día? ¿Qué quiere de ese momento? ¿Qué le gustaría celebrar en sus 100 años? Que vivamos en una sociedad justa, igualitaria, equitativa, donde ser una persona trans, donde ser lesbiana, donde ser gay, bisexual, no sea un motivo de vergüenza, no sea un motivo por el cual recibamos violencia. Y esperamos tener ese cambio a nivel social y celebrar precisamente que no seamos nosotras las personas trans las que tengamos que demandar nuestros derechos, sino que sea la propia sociedad quien nos dé el lugar que nos merecemos como ciudadanos y ciudadanas de El Salvador.